Familia, aquí en Mañana Latina y Melissa. Vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no? Así es, tenemos a nuestra experta Temis de la Peña. Todos sabemos lo que sucedió hace 2 días en Uvalde, Texas. Desafortunadamente, esta masacre, un jovencito de apenas 18 años, que lo comentábamos aquí, Temis, de pronto teniendo dinero para ir a comprar un videojuego o ir a cenar con sus amigos, pero él decide ir a comprar 2 rifles para ir a cometer una masacre, ¿no? Vamos a hablar de este perfil, ¿verdad, Kevin? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Kevin. Muchas gracias por la invitación. Pero antes de hablar del tema, tenemos un reportaje muy especial que queremos que vea con nosotros. Así es. Desde las amenazas previas hasta el promedio de edad, expertos aseguran que hay algunas tendencias generalizadas en las personas que hacen tiroteos en escuelas. Cuando tuvo lugar la masacre de Columbine High School en 1999, se consideró un punto de inflexión en los Estados Unidos, el peor tiroteo masivo en una escuela en la historia del país, que ahora ocupa el cuarto lugar. Los 3 tiroteos escolares que superaron el número de víctimas ocurrieron en la última década. En la escuela primaria Sandy Hook, en 2012, en el que un hombre armado asesinó a 26 niños y al personal escolar. El tiroteo de 2018 en la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, que cobró la vida de 17 personas. Y ahora el asalto a la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde fueron asesinados al menos 19 niños y 3 adultos. Criminólogos que estudian las historias de vida de los tiradores públicos masivos en los Estados Unidos crearon una base de datos integral de tiroteos públicos masivos con los tiradores codificados en más de 200 variables diferentes, incluida la ubicación y el perfil racial. A efectos de dicha base de datos, los tiroteos públicos masivos se han definido como incidentes en los que 4 o más víctimas son asesinadas y al menos uno de esos homicidios tiene lugar en un lugar público y sin conexión con actividades delictivas subyacentes como pandillas o drogas. La elección de pistoleros para describir a los perpetradores es precisa. Todos los tiroteos masivos en escuelas de esta base de datos fueron perpetrados por hombres o niños y la edad promedio de los involucrados en la realización de los ataques fue de 18 años. Esto encaja con la imagen que ha surgido del tirador en el ataque a la escuela primaria Robb. Se cree que el tirador usó un arma de estilo militar en el ataque, dijeron las autoridades. La policía aún no ha publicado mucha información clave sobre el tirador, incluido lo que lo motivó a matar a los niños y adultos en la primaria Robb. La mayoría de los tiradores escolares tienen una conexión con la escuela a la que apuntan. 12 de los 14 tiradores escolares antes del ataque más reciente en Texas eran estudiantes actuales o anteriores de la escuela. No se ha hecho pública ninguna conexión previa entre el último tirador y la escuela primaria Robb. La mayoría de los tiradores en masa mueren en estos ataques. De los 15 tiradores masivos en escuelas de esta investigación, solo 7 fueron detenidos, el resto murió en la escena, casi todos por suicidio, con la única excepción del tirador de Robb Elementary, quien fue abatido por la policía. Según este estudio, los tiradores escolares tienden a adelantarse a sus ataques, dejando publicaciones, mensajes o videos advirtiendo de sus intenciones. Inspirados en tiradores escolares anteriores, algunos perpetradores buscan fama o simplemente notoriedad. Sin embargo, la mayoría de los tiradores escolares están motivados por una ira generalizada. Su camino hacia la violencia involucra el odio hacia sí mismos y la desesperación hacia el mundo, y esta investigación encuentra que a menudo comunican su intención de hacer daño días antes, horas antes,
como un grito final y desesperado de ayuda. La clave para detener estas tragedias es que la sociedad esté alerta a estas señales de advertencia y actúe de inmediato. Esto fue un reportaje basado en la investigación de James Densley, profesor de Justicia Penal de la Universidad Metropolitana, y Gillian Peterson, profesora de Justicia Penal de la Universidad de Hamline. Así es. Qué triste, ¿no? Ver todas estas imágenes, Tami, y todo lo que sucede a través de los años, no para. Muy triste, y se dan cuenta, tiene lugar en este milenio, o sea, algo ha pasado en este milenio que empiezan a expresarse esos jóvenes. También algo en común es que están por alrededor de los 18 años, que es cuando uno se convierte en adulto. Entonces ahí hay una expresión muy importante de algo, de un sufrimiento muy fuerte. Y lo hemos hablado varias veces, desde la psicología profunda somos como espejos, entonces lo que vemos enfrente de nosotros tiene que ver con lo que somos nosotros mismos. Sí. Entonces, por ejemplo, esta persona primero fue con la abuela, hirió a la abuela en la cara. Entonces, esas figuras con las que tenía tanto odio, era esa abuela y los niños, no, los niños por su niñez, porque él estaba por su niñez, y es una representación de eso, de que cuando es niño sufrió tanto que va alguien que se proyecta en esos niños y dice, es mejor morir porque yo estoy muriendo de todo lo que no fui atendido. Cierto. ¿Sí? Estaba precisamente escuchando un reporte donde la mami de ese joven de Salvador era adicta a las drogas y lo trataba mal. Entonces él hace poco es que se muda, ¿no?, con su abuelita y con su abuelo. Entonces no sabemos todas esas heridas que venía él trayendo. Exacto, el papá no lo había querido, la mamá estaba en problemas, lo abandona con los abuelos. Pues los abuelos desesperados de más de 60 años, pues no supieron qué hacer, y no sabemos qué tanto quiso expresar que llegó a ese extremo. O sea, todos, les puedo decir, no hay seres humanos buenos o malos, todos podemos ser buenos o malos, y todo ser humano puede llegar al límite que mate con las manos. Todo, o sea, no hay buenos y malos, pero depende de cómo vamos tomando lo que nos va pasando. Y para estos muchachos es muy duro desde su infancia. Así es. Y no nos damos cuenta. Entonces yo invito mucho a la gente a que todos sí podemos hacer algo, y podemos hacer algo pues explicándole a los niños, o sea, que cuando vean que alguien está haciendo bullying, lo denuncien. Porque a veces los maestros lo dejan pasar, los papás dicen, no le hagan a mi hijo, pues hay que hagan lo que puedan. No, yo creo que todos como sociedad tenemos que empezar a denunciar cuando vemos que alguien está haciendo bullying, porque este muchacho era bulleado. Así es. Que hasta le pegaban en la escuela. Entonces había sido tan abusado, tanto que descargó la rabia de esta manera tan extrema. Correcto. ¿Cuál es la raíz de todo esto, de un perfil de un perpetrador? ¿Cuál es realmente desde abajo? ¿Dónde inicia? Es que todos tenemos ese perfil, o sea, lo que pasa es que ¿dónde inicia? Desde el vientre de la mamá. Yo siempre lo he dicho, desde el vientre de la mamá. Sí es bien importante, y aquí hago un llamado a las mujeres embarazadas, que cuiden mucho ese embarazo. Ese embarazo son 9 meses maravillosos en los que sí hay que tener esa concentración en ese bebé. No importa cuál sea la situación, a veces sí es bien difícil, a veces es que el papá no está, lo que sea, pero sufren de violencia doméstica esas mujeres embarazadas, son golpeadas y maltratadas psicológicamente. Todos los temas de los que se habla aquí, ¿no? Entonces todo eso, pero sí, o sea, yo invito a esas madres con ese amor de madre, ya que tienen ese bebé en el vientre, cuiden qué piensan. Y yo pienso que la sociedad podríamos unirnos para hacer grupos, para estar con las mujeres embarazadas. Y no tiene que ser algo súper formal que lo haga el gobierno, en las colonias deberíamos de hacer. Claro. Vamos a juntar a las mamás embarazadas, y hay unas que están sufriendo, otras que no, pero que estén juntas, que tengan dónde hablar. No tenemos espacios donde hablar. Tienes toda la razón. Dónde decir que sufrimos, no tenemos. Tienes razón. Y todo el mundo está sufriendo Hay algo. temas, por ejemplo, mucha mujer embarazada, ahorita que estás tocando este tema, de que el hombre las deja, sabiendo que están embarazadas, las deja. Entonces ellas no se sienten seguras de sí mismas, ¿no? Abandonadas.
O sea, a veces ¿cómo son menores de poder edad. controlar a una mujer esa parte? Es que ahí como sociedad, porque yo veo, por ejemplo, y la sociedad latina sobre todo, y lo estoy oyendo ahorita en este caso, todo el mundo está ya volcado, unido Claro. con estas familias que están sufriendo. Así es. Pero yo digo, ¿por qué no nos unimos antes? Claro. ¿Por qué no nos unimos, digo, con las mujeres embarazadas, Así es. con las mamás de los niños chiquitos? Que a esos niños chiquitos no hay quien cuidarlos, pues igual en la comunidad se puede la gente poner de acuerdo para cuidar a esos niños y que no estén abandonados en la infancia, que no estén abandonados en la adolescencia. No tiene que ser la mamá biológica, se pueden hacer pues así brigadas de gente que Claro. juntos logremos que saquemos adelante a nuestros niños que se convierten en jóvenes y se convierten en adultos. O como escuchar, ¿no? La amiga de la amiga está embarazada y está pasando por esta situación, vamos a reunirnos en el parque, ¿a qué hora pueden? Vamos a hacer una oración o vamos a hablar de cosas Exacto. diferentes y empezar a hacer esa comunidad, Exacto. ¿no? Qué Justo bonito. esto, les voy a poner un ejemplo así. Sí. Lógicamente, yo tengo 5 perros. Sí. Pero en la comunidad de los perros como los que tengo, Sí. siempre nos apoyamos con los perros. Fíjate. Oye, mi perro tiene este mal, ¿qué hago? ¿Qué hago? Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Es en la comunidad de perros. Así como queremos a los perros, vamos a querer a nuestras Exactamente. mujeres embarazadas Exactamente. que traen Vamos a nuestros querer hijos. a ¿no? los Futuros. niños, porque ahí empieza. Claro. Esto empieza en la infancia. Ok. Empieza en la infancia y les voy a decir, o sea, empieza con, por ejemplo, cómo se cuida el niño, cómo se carga, Claro. cómo se le alimenta, ¿Cómo le hablamos? cuándo se le cambia el pañal. Sí. O sea, a veces dejan a los niños ahí, se rozan porque están horas sin que los cambien. Todo ese hacer esperar, Oye, es cierto. todo ese hacer esperar al niño hace que se internalice esos momentos de sufrimiento Sí. y entonces luego, pues, cometa esas cosas, o sea, Claro. porque está enojado, es un enojo que no sabe ni de dónde viene, porque luego uno ni se acuerda si le cambiaron el pañal o no, pero que las mamás estén conscientes que sí es importante. Y por ejemplo, en México yo me acuerdo que había un dicho de que, tú déjalo que llore porque así ejercita sus pulmones, no es ¿Cómo cierto. así? Los seres humanos somos tan maravillosos que, por ejemplo, si está un bebé llorando porque tiene hambre, Claro. y no lo atienden, tiene la capacidad de empezar a imaginar, y ahí empiezan las patologías, se empieza a imaginar que hay una comida, porque no está viniendo la comida física. Wow. Y entonces esa gente luego empieza a tener dificultades en distinguir la realidad de lo mental, porque tuvieron que defenderse de una manera muy básica para no morir. Increíble. No, y comentabas, sí, el perfil de todos estos muchachos perpetradores de masacres de escuelas, y lo comentábamos, ¿no? Esa herida que viene desde el vientre, cómo tratamos a nuestros bebés, y también ellos en el camino no se van identificando, ¿cierto? Se empiezan a vestir de ciertas maneras, empiezan a mostrar looks diferentes, porque no se hallan también. El caso de este muchacho Sí. también era ese, o sea, que empezó Sí. con el delineador, Correcto. o sea, estaba con una confusión en su identidad sexual, Correcto. y entonces pues requería apoyo, que alguien hablara con él. No sé, creo que ya no estaba en la escuela, creo que había trabajado en restaurantes y ahora ayudaba a su abuelo Ujú. instalando aires acondicionados. Sí. Pero luego también nos dijo como, bueno, ¿con qué estudio trabaje? No, con qué estudio trabaje, es algo más importante, o sea, está expresando sus sentimientos, tiene un espacio, Así tiene a alguien en quien confiar, y en eso nos tenemos que unir la comunidad, no cuando ya se murieron, sino Precisamente, antes. ahorita que dijiste México, me Sí. acuerdo Ujú. que en México existe el comité de barrios. Ujú. El comité de barrios, es cuando, oye, un vecino aquí está mal, ¿qué pasa? Llegó Sí. esto. Entonces, entre los vecinos se ayudan, justo lo Se dijiste, apoyan. ¿no? Se apoyan. O sea, si existe en un barrio y existe en un tema como los perros, Exacto. ¿por qué no existen las mujeres embarazadas? Y entonces también este perfil de ese muchacho Salvador, la mamá adicta a las drogas, el papi lo abandona, se va con los abuelitos. Claro. Decía el abuelito que él a veces lo llevaba a trabajar con él, pero que era un niño muy callado, que casi nunca hablaba, y que el año pasado precisamente no fue a la escuela, quiso estar encerrado en su cuarto. Entonces, esos Ahí, detalles hay que prestar mucha atención. exactamente, no decir con que no moleste, porque luego hay papás que Exacto. dicen con que no moleste, que no haga ruido. No, si no está haciendo ruido un niño, un joven, hay que ver por qué no está haciendo ruido. O sea, qué está viendo, qué está pensando, preguntarles. Y a todos los niños no hay que decirles mentiras, hay que explicarles, porque ahorita están viendo en los noticieros lo que pasa, se asustan, hay que decirles, no te asustes, todos podemos cooperar. Si tú ves que en tu escuela alguien que están haciendo bullying, dímelo. Díselo a la maestra. Hay otra cosa, de que aquí en los Estados Unidos la sociedad es muy fría, muy separada. Es más, no conocemos al vecino. O sea, esa es la realidad. Exactamente. O sea, ¿cómo le podemos hacer con una sociedad
que está muy dividida. Pero ¿saben qué? O sea, lo que tiene de ventaja Los Ángeles es que sí está de alguna forma segmentada por nacionalidades. O sea, hay el barrio coreano, hay el barrio chino, el japonés, y hay las colonias latinas. Entonces yo creo que los latinos sí podemos hacer algo, ¿eh? Y yo invito a nuestra audiencia a que donde estén en esas colonias empiecen a unirse, porque nos podemos unir antes de que pasen las tragedias. Y el origen de estas tragedias no es que el muchacho nació malo, o sea, no nació malo, sino que sufrió, nunca lo pudo expresar. Todos a lo mejor sufrimos, pero tenemos un espacio en nuestro, te veo triste, ¿qué te pasa? Pero este muchacho no. Oye, Tami, o la simple pregunta, ¿cómo estás? Muy poco nos pasamos por la vida diciendo, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo has estado, amiga? ¿Cómo has estado? Ese cómo estás puede derrumbar a muchas personas a abrirse, ¿no? Y aquí las leyes, o sea, yo sé que a veces hace que la gente tenga miedo y el miedo hace que a la gente le dé miedo ayudar, pero yo pienso que las mamás sí podrían organizarse en una colonia, en una cuadra, decir, a ver, si tú vas a trabajar, yo te cuido al niño estas horas, tú me lo cuidas ahorita. Mucho se puede hacer y yo creo que la solución en el mundo es que la sociedad civil organizada nos organicemos. De verdad está muy interesante todo esto y precisamente vamos a ir en vivo con nuestra compañero René Solorio, que ya nos tiene más información acerca precisamente de esta noticia. René. Tenemos más información sobre lo que está ocurriendo precisamente en Uvalde, Texas, esta masacre que ocurrió este martes. Las imágenes e historias del tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas son difíciles de ver y escuchar, especialmente para los niños. Y la pregunta que muchos nos hacemos en este momento, ¿cómo podemos los padres hablar con nuestros hijos sobre este tema? Expertos explican que la mejor manera de abordar este tema es siempre con la verdad, aun cuando las imágenes sean difíciles para cualquier persona, porque puede causar miedo y preocupación en los más pequeños. Veamos lo que opina un experto. Puede ser enojo, desesperación, ansiedad fuerte o grave. Una vez haya hecho esto, trate de buscar un equilibrio y luego hable con su hijo. Tal como lo escuchamos, los especialistas aseguran que no importa la edad que tengan los niños, estos pueden perturbarse con lo que ven. Las imágenes pueden aparecer en pesadillas y causar episodios de terror en la noche, por lo que recomiendan vigilar todo lo que ven los niños. Los expertos también dicen que cuando ven repetida la misma historia pueden pensar que el desastre sucede una y otra vez. Mire usted, después de un suceso traumático como el que estamos viendo, es muy común que los niños, incluso los adultos, experimenten una amplia gama de sentimientos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el miedo, la tristeza, el enojo, por lo que hay que estar muy atentos al comportamiento, sobre todo de los más pequeños. Si bien suele ser normal que tengan alteraciones del sueño o cierta melancolía, si esto se prolonga, cuidado. Se recomienda hablar con ellos abiertamente del tema. Por eso, mire usted, la Asociación Estadounidense de Psicología también advierte que los padres deben buscar ayuda profesional si el niño lo requiere. Hasta aquí el reporte. Más adelante regresamos con lo que está sucediendo en Uvalde, Texas. Gracias, René Solorio, por este reporte. De verdad que todos estamos pendientes de lo que está sucediendo. Así es, y precisamente nosotros, compañero René y querida familia Mañana Latina, estamos analizando con una experta el perfil de estos perpetradores de masacres en las escuelas. Y tú nos has venido comentando, Tamis, que todo viene desde el vientre de nuestra madre, de cómo nos cuidan ahí adentro, ¿no? Desde ahí empieza y durante toda la niñez, los primeros 7 años son básicos. Sí. Durante los primeros 7 años estamos compartiendo el inconsciente, los procesos de los padres. Entonces, bien importante que los padres no transmitan a los hijos sus miedos. Eso es así lo primero que hay que cambiar en la educación. No decir, como a mí me pasó, no vayas a hacer eso porque te vas a caer igual que yo. No, es una vida diferente, ya no más eso. No, oye, ¿y el tiempo con los hijos? Eso, es clave, el tiempo. Si se fijan en la pandemia nos dimos cuenta de que muchos papás se súper desesperaron. ¿Pero por qué? Porque ya se había hecho la costumbre de que se dejaba al niño tempranito, luego el after school, luego la clase de no sé qué. Y entonces los niños, ¿cuánto tiempo estaban con los papás?
Así es. Muy poco, si se puede el fin de semana, a veces ni eso. Entonces, y es lo que se ve en el cambio de milenio. Claro. Como ha cambiado la forma de vida de las sociedades, hay que de alguna forma hacer algo para que en ese cambio de vida no desatendamos a los niños, porque es lo que ha pasado. David, te agradecemos mucho que hayas venido a Mañana Latina para hablar ampliamente de ese tema y más adelante, ¿qué vamos a tener, querido Kevin? Definitivamente vamos a tener más de esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda René Solorio. Tenemos más información sobre la masacre en Uvalde, Texas. Se ha confirmado en este momento que el esposo de la profesora Irma García, una de las 2 maestras fallecidas en el tiroteo, murió de un paro fulminante. Parece que no soportó la triste noticia de perder a su compañera de vida. Joe e Irma García estuvieron casados durante 24 años y tuvieron 4 hijos. Y este jueves hubiera sido el último día del año escolar para la primaria Rob. Los estudiantes y sus familias deberían haber estado celebrando el final de las clases antes de las vacaciones de verano. Pero ¿qué pasó? La realidad no es así. En su lugar está de luto por la muerte de 19 niños y 2 profesores que fueron asesinados por un joven de 18 años. Otros más siguen hospitalizados por sus heridas. Los padres de algunas de las víctimas dijeron que habían visto a sus hijos horas antes del tiroteo de este martes, que se habían volcado en elogios por haber pasado al cuadro de honor o por haber recibido alguno de los premios en una ceremonia de fin de curso. Y la noticia más triste es que ahora todas estas familias tendrán que empezar a planear los funerales, mientras las investigaciones continúan, aún que sobre este punto algunos datos son que el atacante actuó solo. Está confirmado también que se atrincheró en uno de los salones de clase y ahí disparó a todas las víctimas. Fue un agente de la patrulla fronteriza de la Agencia de Protección Aduanas de Migración quien disparó y pudo abatir al joven. También se sabe que las armas fueron compradas legalmente. Aún queda en la investigación, se centra también en saber qué llevó al joven a perpetrar esta masacre en la escuela primaria y dirigir su odio contra los niños. Hasta aquí el reporte. Más adelante regresamos con más de lo que sucede en Uvalde, Texas. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, René, por este reporte. Así es, muy desafortunadamente todo esto que ha pasado y esperemos que no vuelva a suceder esto en ninguna parte del mundo ni en ninguna aula de clase. Y seguimos aquí con nuestra experta Temi de la Peña. Hablando ahora del tema de la puntualidad, Temis. Me encanta ese tema. Hay que ser puntuales. ¿Verdad, Melissa? Gracias a Dios por ahí. Eso me lo enseñó muy bien mi madre. Y es un tema profundo, es un tema que se puede ver desde la psicología profunda, porque exactamente la puntualidad, o sea, es no hacer esperar, ¿no? Oye, es que los mexicanos somos otra cosa, Temis. Sí, ya voy llegando y apenas me estoy metiendo a bañar. ¿Por qué pasa eso? A ver, vamos a ver Ya por voy, qué pasa. Y en 5 minutos llego. Esos 5 minutos son 2 horas. Vamos a ver por qué pasa. ¿Por qué? Otra vez, la infancia. Créanme que la infancia es la base de todo. Hay que cuidar muchísimo la infancia. En la infancia aprendemos los patrones básicos que quedan muy grabados en la mente subconsciente y después sin pensarlo se repiten. Así como está el patrón subconsciente de respirar, de digerir la comida, de todo eso, también quedan esos patrones subconscientes, lo que he dicho de la leche, los pañales, o sea, dependiendo el cuidado, la oportunidad con la que uno es atendido o no, uno se hace impuntual. Claro. O sea, entonces por eso sí es bien importante con los bebés ser muy puntual, saberlos, observarlos, cambiarlos, porque ahí se establece un patrón. Y entonces yo he hablado, o sea, con mucha gente en terapia que sí reconocen eso y luego se acuerdan y dicen, claro, es que mi mamá no sé si iba a trabajar y entonces me dejaba tal cosa, y va empezando. Cada quien tiene sus cosas, o sea, no es malo, sino es algo que fue, pero lo importante es qué hacemos con eso, porque si no hacemos algo en conciencia, lo seguimos repitiendo y sentimos que es una fuerza más grande que nosotros y no lo es. Sí, Mami, ¿cómo sería la característica de la persona puntual, de las personas que son puntuales? ¿No lo estás viendo? Quiero que te para ver si una vez por todas te vuelves ¿No lo puntual. estás viendo? ¿Cuál sería la característica de una persona puntual? Una
persona puntual es una persona que, primero que nada, Sí. no se compromete con cosas que no puede, porque tendemos a decir que sí a todo. Ah, puedes venir al programa a las 10:30, sí, pero luego puedes ir al otro programa a las 10:45, pues no, porque No. y no decir que sí, hay que hablar las cosas. O sea, si estoy a las 10:30 aquí, entonces lo que sigue puedo, y sabiendo el tráfico de Los Ángeles, cada quien depende en su contexto, Claro. que, ¿cuánto va a ser? Ah, pues 2 horas. Entonces, antes de 12:45 no puedo llegar. Entonces uno medir eso, porque decimos sí, sí, sí. Y bueno, para las fiestas, no importa, aunque yo he visto que en las fiestas también afecta, porque luego están ahí los anfitriones con todo, con la carne asada, con todo, y no llega nadie. Oye, también literal, yo tenía una amiga que siempre llegaba 5 minutos antes que se acabara la fiesta. De veras, esto sí no soy yo, es la mía. Llegaba No por lo, lo que no lo sobraba. podíamos creer, nos enojábamos con ella. Pero son patrones que trae uno Sí. desde la infancia, y entonces hay que depurar Sí. esas cosas. Ahorita que dice la infancia y que todo inicia, fíjate, hay una cosa, cuando estábamos en México, Ujú. ir a la escuela es levantarte a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Sí. Pero te levantabas con una flojera, no querías ir a la primaria, ¿no? Sí. Pero llegaba el sábado, domingo, a las 7 de la mañana ya estaba viendo caricaturas, ya estaba viendo el domingo Chabelo, ¿no? Y tu mamá, pero no te puedes levantar para ir a la escuela. Exacto. O sea, ¿por qué? Estoy de acuerdo. Pues bueno, yo voy a decir aquí, la verdad yo creo que algo que tiene que cambiar es el formato de la escuela. O sea, la escuela, porque esto está afectando todas estas cosas que están pasando de crímenes y todo, el formato de la escuela es obligar. Y si obligamos desde niños, y si el niño desde muy temprana edad siente que no tiene libertad, eso hace tiene una afectación psicológica. Claro. O sea, un ser humano viene a ser libre. Sí. Claro, hay que ponerle límites, hay que enseñarle cuáles son los límites, pero el valor máximo de un ser humano es la libertad. Así es. Si no la podemos ejercer, es horrible. Sí. Y si nos obligan a algo, es horrible. Uno tiene que querer. Y si se fijan, los niños que sí les gusta la escuela, que siempre son menos, se levantan igual que si fueran a ver las caricaturas, pero bien poquitos, porque a casi nadie le gusta el formato. Claro. Entonces lo que hay que hacer es otra vez, o sea, darnos cuenta, a ver qué está gustando, qué no está gustando, qué está afectando. Claro. Porque repetimos, y a veces repetimos por decenas, cientos y hasta miles de años. Repetimos patrones que nos hacen daño. Oye, también si tenemos relaciones de pareja o relaciones de amistades o relaciones de compañeros de trabajo que son impuntuales y llega un momento en que, oye, todos llegamos puntual, todos hicimos el sacrificio, todos llegamos a la hora, ¿cómo sería una conversación agradable con ellos de decirle, por favor, amigo, compañero o novio o esposo, sé puntual? ¿Cómo sería, no, tener esa conversación sin desagradar a la otra persona? Ok, bueno, pues es importante decirle a la persona que la puntualidad, ya lo final, el efecto es ser puntual con los demás. Claro. Pero ¿cómo empieza siendo impuntual con uno mismo? Y les voy a decir en qué, así detalles, porque la vida son detalles. Claro. Nos damos cuenta que la vida son detalles. Sí. Entonces, si yo quiero ir al baño ahorita, estoy no. Ujú. O sea, yo me aguanto, yo no estoy siendo puntual conmigo Cierto. en atender mi necesidad de que quiero ir al baño. Correcto. Y la escuela pasa, hasta el recreo te puedes parar. Y entonces ahí empieza uno Así es. a tener esos patrones, porque uno se empieza a aguantar. Un hábito, ¿no? O sea, Desde- ajá, Claro. y entonces, y si no soy puntual o para comer pasa mucho, es que tengo que trabajar tanto que no comí, que no cené, que tiene 10 horas que no como nada. Exacto. O sea, no hay que hacer eso con nosotros, porque eso es ser impuntual con nosotros. Claro. Es ser impuntual para la comida, es ser impuntual para la hora del baño. Así es. Eso importa. Y eso marca lo otro. O sea, en la mente subconsciente no está chiquito o grande. No. O para una cosa o para la otra. O sea, si me estoy aguantando, me voy a aguantar, empezar a aguantar en todos los aspectos de mi vida. Así Y es. al revés, si estoy atenta a atender todos los aspectos de mi vida, Sí. afuera automáticamente me va a salir que no le digo que sean las personas, que no me imagino que voy a llegar en media hora si voy a hacer 2 horas de camino. Claro. Y empiezo a acomodar las cosas de tal forma que no me va a costar trabajo. Exacto. Porque tú has dicho que todo empieza desde niños, Todo. Sí. pero desde que tienen uso de razón los niños, Ujú. ¿cómo les podemos enseñar la puntualidad? Cualquier cosa que les queramos enseñar a los niños con el ejemplo. Sí. Y pasa mucho que luego los papás dicen, hay que ser puntual, porque aquí dice en el libro, pero están en la escuela, ¡córrele! Que ya no Sí, llegamos, sí. que no sé, que vienen manejando como locos. Entonces, pues con el ejemplo. Sí. Porque los niños, más que aprender, mira, aquí dice el relojito y se ve aquí en el libro. No, o sea, los niños dicen, pero mamá, papá, si vienes aquí corriendo que ya no llegamos. Porque salimos 5 minutos antes y hacíamos 2 horas de camino. Bueno,
con el ejemplo. Sí. Hay un dicho que dice, ¿no? Si estás a tiempo, estás puntual. Si estás puntual, estás tarde. Y si estás a tiempo son 15, 20 minutos antes de la cita que te han llamado. Y si llegas a la hora, dices, estás tarde. Y yo diría, en esta ciudad, o sea, 5 minutos antes, o que llegues 5 minutos antes, bueno, depende de que vayan a hacer, 10, 15. Sí, puede ser 15. Por el tráfico. Pero siempre hay que, exacto, Sí. el tráfico en estas ciudades hace que uno tenga que tener un colchón así mucho Así más es. amplio Sí. para asegurar que vamos a ser puntuales, pero no lo hacemos. Para no Por caer ejemplo, en esa llamada. hay personas que, como la amiga de Melissa, dice que llegaba 5 minutos ya al final de todo. Oye. Pero hay personas que llegan 5 horas antes de que abran el lugar, antes de que Ahí está inicie la como le fiesta. llamamos. Eso ¿Cómo le puede decir a esas también personas? es Oye, impuntualidad. ¿llegaste a barrer o qué? Mira lo que dijo. También es son impuntualidad, o sea, puntual, ¿qué es puntual? En el punto, exacto. Sí, claro. O sea, puntual, Sí. o sea, como dicen los ingleses, Claro, que oye. son a las 12, es a las 12, bueno, eso es puntual. Exacto. O sea, antes o después estoy en desequilibrio. ¿Le llamaría eso, Sí. Tami, una falta de respeto que tú hagas una fiesta y en la tarjeta pongas entrada 4 de la tarde y llegan a la 1? Pues ¿Eso sí, sería una falta de porque te respeto? estás bañando apenas, o sea, también cuando vas a ser anfitrión igual te estás bañando, dijiste, bueno, y luego 1 hora antes pongo en el horno Ay, tal pero cosa, también y la te llega la bien tripa antes. tiene hambre, quiere comer uno si lo invitan a Familia, una fiesta. estamos entendiendo en casa que no son 4 horas antes de la invitación, por favor. Sí. Pues sí, porque se ponen aprietos el anfitrión, ¿no? O sea, y entonces es también impuntualidad. Exacto. O sea, ni antes ni después. Todo en la vida es equilibrio. Si se hace de más o se hace de menos, es Pero desequilibrio. hay otra cosa, A ver. que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Lo más. Definitivamente, Sí. ¿no? Entonces, el compartirlo con alguien o quedar bien en el trabajo es respetarlo. Eso, Respetar. esa es la palabra, es respeto. Respetar. Y eso es la puntualidad, el respeto. ¿Y cómo comienza con uno mismo? Porque recuerden, frase de la psicología profunda, no puedo hacer con otros lo Claro. que no he hecho con los demás. Así Entonces, es. si yo estoy siendo impuntual con los demás, es que yo soy impuntual conmigo. ¿Y cómo tengo que ver eso? Le puede ser un amigo, la persona. ¿En qué no te estás atendiendo? O sea, de que no atiendes tu necesidad, tu puntualidad en la comida, en ir al baño, en descansar. Exacto. O sea, y entonces cuando uno tiene esa puntualidad, va a poder hacer lo otro. Y eso tiene que ver con la salud física y mental. Fíjate Sí. cómo se involucra eso con Sí, la sí, salud sí. mental también. Totalmente con la salud mental. ¿Sabes qué? De hecho, en la primaria en México Sí. se califica la puntualidad. Totalmente. Ahorita que me estás En Colombia me estoy igualito, ¿eh? acordando. Y Ujú. por eso Sí. fui tan estricta en crear ese hábito en mi vida. Claro. Porque estudié en colegio Es que de es un bañistas valor, es que y es un nos valor. castigaban. Entonces yo, en vez de recibir castigo, yo dije, no, pues voy a llegar media hora temprano. No, yo sacaba cero en puntualidad. Y no contaban el promedio para el Sí, certificado. exacto. No, es que sí contaba. Hasta la fecha le Contaba ponemos en las eso. calificaciones, te contaba, cero en puntualidad. Totalmente, Sí, iba te registrado restaba en las puntos. calificaciones. Y también un consejo a todas esas personas que si aún no han desarrollado ese hábito, que lo desarrollen, ¿no? Cada momento es una oportunidad para Exacto. desarrollarlo. Se nos fue este instante, el que sigue, pero lo importante es hacerlo. O sea, porque se oye muy bonito decir, ahora voy a ser puntual. O sea, no nada más basta con la promesa, Claro. hay que cambiar en las acciones. Entonces, Así es. ¿qué acciones? Y no es de que tenga que ser por fuerza como en la escuela, Claro. sino decir, o sea, yo quiero ser puntual conmigo misma y con los demás. Se siente Entonces, ¿qué bonito. voy a hacer? Ya no me voy a aguantar de que si quiero ir al baño, pues voy. Sí, claro. Claro. Si es la hora de la comida, yo puedo decir amablemente, o sea, voy a comer esto y, Claro. y ahorita regreso, a veces Así hay es. emergencias, pero no de plano descuidarse. O es hora del sueño, no, pues no duermas. No, o sea, sí tengo que dormir por lo menos 6 horas. Yo digo que lo ideal es dormir 8 horas, cada quien otra vez tiene su Sí. medida, pero dormir. No decir, no, es que me estoy matando por el trabajo y entonces no voy a dormir. O sea, no. ¿Y cuánto es válido, por ejemplo, si quedo con Melissa, oye, vamos a ir a tal fiesta o tal concierto o tal evento? ¿Cuánto es válido de puntualidad? Por ejemplo, oye, voy tarde 5 minutos, voy tarde media hora, perdón, voy a llegar. Eso me gusta, ¿Cuánto? la comunicación entre las ¿Cuánto? O sea, personas. ¿cuánto es permitido dentro de... Es que como las parejas es un acuerdo entre las dos personas. O sea, en el caso del concierto, como dices, pues sí hay una hora para entrar. Claro. Exacto. Pero pon tú que fueras a ir a su casa, pues es un acuerdo entre los dos. O sea, yo, amigo, te espero media hora, o amigo, no te preocupes, te espero 2 horas, pero es un acuerdo entre las personas. Lo que no se vale, lo que estás diciendo, porque la impuntualidad lleva a mentir. Claro. O sea, la gente dice, como ya voy tarde, ay, ¿qué crees? Que No, está no ni el tráfico. O sea, ni el tráfico, se me ponchó la llanta. O sea, no hay que mentir.
O sea, no hay así que de, mentir. oye, sí, ya voy, ya en 5 minutos llego, pero a bañar, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Pero Y eso es muy común. fíjate Eso que es ahí muy también común. entra el respeto, ¿no? Si ya yo le dije a mi El compañero respeto. que llegaba al concierto a tal hora y voy 5 o 10 minutos tarde, oye, espérame, ya voy, se me atracó aquí, acá, pero también esa comunicación, ¿no? Comunicación. Y no decir la mentir. verdad, no mentir y hacerlo a tiempo. Por ejemplo, en conciertos de música clásica, si ya empezó, no puedes entrar a la No. mitad, porque en otras cosas si la gente empieza, con permiso, y se empieza a Y no atravesar. llegues a un show de comedia, porque así te va, ¿eh? Si llegas tarde en un show de comedia, te agarran de marranito y empiezan sobre ti. Tú eres la comedia. Bienvenido, ya llegaron. Ahora sí ya podemos empezar el show. No. Ojo, no Aguas. llegues tarde. Y en el de música clásica ni te dejan entrar. Dice, cuando sea el segundo movimiento, o sea, No. lo dejo entrar, pero ahorita no puedo. Bien, Ni modo no. es que pagué no sé cuánto, pues lo que Perdón. haya pagado. Aquí estaba bien. Respetemos los Agradecerte horarios, por familia. llegar puntual el día de hoy, ¿no? Gracias. Desde tempranito Gracias, estás Yo tengo muy inculcado el asunto de la puntualidad y lo que he hecho es eso, o sea, todos tenemos patrones donde podemos no ser, pero lo importante es estar pendiente. Yo trato de estar pendiente de los míos, saber dónde puedo ser mejor. De eso se trata, no competir con los demás, sino competir contra uno mismo, cada día ser mejor. ¿Y qué te parece si invitamos a la familia de Mañana Latina a que sean puntuales? Sí. A que si sucede algo no inventemos mentiras ni excusas, seamos sinceros. Sí, bueno, todos los días le pongan el punto a las 9 de la mañana. Eso. Claro, puntualito, ¿Verdad? a las 9. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.